Hasta julio de 2024, la deuda nacional de los Estados Unidos ha superado los 35 billones, una cifra que sigue aumentando y no recibe la atención que merece. ¿Te das cuenta de cuánto dinero es eso? Es una cantidad tan enorme que es difícil de comprender. Para ponerlo en perspectiva, si comenzaras desde el nacimiento de Jesús hace 2000 años y gastaras 1 millón cada día, aún no habrías gastado $1 billón. Esa es la magnitud de solo 1 billón. Ahora considera esto. Tomaría aproximadamente 95,9 años gastar 35 billones a un ritmo de 1 millón por día. Algunos expertos creen que dentro de los próximos 20 años, esta deuda en constante aumento alcanzará un punto sin retorno. ¿Cómo llegamos aquí? A principios de los 2000, la deuda comenzó a aumentar debido al gasto militar en las guerras de Afganistán e Irak. La guerra es una industria muy rentable para algunas corporaciones y directores ejecutivos que prosperan financieramente cuando hay conflicto, dispuestos a alimentar su avaricia financiera con las vidas de hombres y mujeres valientes. La deuda de EEUU alcanzó nuevas alturas con la burbuja inmobiliaria llena de codicia que llevó a la crisis financiera de 2008. Más recientemente, la pandemia de 2020 llevó a EEUU a pedir más dinero prestado para apoyar varios programas de ayuda pandémica. Ahora estamos 35 billones en deuda. Personalmente, me cuesta entender esa cifra. Si quisieras contar hasta 35 billones, contando un número por segundo sin detenerte, te llevaría más de 1 millón de años alcanzarla. Este ejemplo ayuda a ilustrar lo abrumador que es 35 billones y la enorme escala de nuestra deuda nacional. Pero, ¿a quién le debemos este dinero? Piénsalo. Casi parece que alguien está intentando destruir el dólar estadounidense. Ahora, veamos otros países con deudas nacionales sustanciales. Japón, el segundo país más endeudado, tiene una deuda nacional que supera los 13 billones. Aunque esta cifra es menor que la de Estados Unidos, es significativa dada la economía más pequeña de Japón. Italia ocupa el tercer lugar en términos de deuda nacional con más de 3 billones. Canadá tiene una deuda nacional de más de 1,4 billones. La creciente deuda de diferentes países está aumentando a un ritmo sin precedentes. Ahora quiero discutir un escenario plausible, una teoría, pero una que es inquietantemente posible. ¿Podría el anticristo surgir de las profundidades de la crisis financiera? Es por eso que parece haber un ataque sistemático contra el dólar estadounidense, y no solo contra la economía de EEU, sino contra las economías mundiales en general. Año tras año, la deuda en todas las naciones parece estar aumentando. Y lo que tienes que preguntarte es, ¿a quién se debe esta deuda? ¿Quién puede ser acreedor de 35 billones? ¿Quién tiene tal poder? Cuando el anticristo se revele como la solución a los problemas del mundo, a los ojos inexpertos, parecerá ser exactamente lo que el mundo ha estado anhelando. Un líder para el pueblo, un líder que traerá paz al mundo. A simple vista será el político que la gente siempre ha querido. Engañará al mundo apareciendo como benevolente y justo. Un escenario plausible es que él será quien venga con la solución para resolver los problemas de deuda del mundo, y al resolver estos problemas establecerá su sistema, el sistema de la marca de la bestia, donde no podrás comprar ni vender sin su marca. Considera la devastación que trae una crisis financiera. Podría ser que cuando el mundo esté más vulnerable, surgirá un líder que traerá prosperidad financiera con su sistema que requiere una marca en la frente o en la mano derecha. Podría ser que este líder emerja poniendo fin a las diversas guerras que están ocurriendo en todo el mundo. Recuerda, cuando el anticristo surja, a simple vista parecerá uno de nosotros que está aquí para el bien común. El escenario es escalofriante, pero profundicemos en el contexto y las implicaciones.
El aumento de la deuda global no es solo una serie de desafortunados eventos económicos. Los eventos actuales son parte de un plan calculado y orquestado para llevar al mundo a su ruina. Cada nación, sin importar su fuerza económica, está siendo cargada con una deuda cada vez mayor. Esto no es una coincidencia, es una estrategia diseñada para debilitar la soberanía nacional y centralizar el poder en manos de unos pocos. A medida que estas deudas se descontrolan, preparan el camino para que una sola entidad intervenga con una solución, una entidad que parece ser un salvador, pero que en realidad es el anticristo. En este escenario, el anticristo se presentará como el solucionador definitivo de problemas en medio del caos global, el colapso económico y la desesperación generalizada. Surgirá con promesas de estabilidad y prosperidad. Propondrá un nuevo sistema económico que erradique todas las deudas, un sistema tan atractivo que el mundo lo aceptará sin cuestionar. Sin embargo, este nuevo sistema vendrá con una condición: control y vigilancia total. La marca de la bestia será la clave de este sistema. Sin ella no se podrá comprar, vender o comerciar. La marca simbolizará la lealtad al anticristo y su régimen. La naturaleza engañosa del anticristo no puede ser subestimada. Él encarnará todo lo que la humanidad desea en un líder: carisma, inteligencia y la promesa de paz y prosperidad. Su ascenso al poder no será abrupto ni caótico, sino una serie calculada de engaños meticulosamente diseñados para atrapar al mundo. Cada movimiento será deliberadamente diseñado para ganar los corazones y mentes de las personas en todo el mundo. En los últimos días, el anticristo se presentará como la solución a todos los problemas que aquejan a la humanidad. Guerras, crisis económicas, disturbios sociales y decadencia moral parecerán encontrar su resolución en su liderazgo. A simple vista, parecerá ser la encarnación de lo que el mundo ha estado anhelando. Su carisma será inigualable, cautivando a las masas con discursos elocuentes y grandes promesas. Su inteligencia será sobresaliente, ofreciendo soluciones innovadoras a los problemas más apremiantes del mundo. Sus promesas de paz y prosperidad resonarán profundamente en un mundo cansado de conflictos y dificultades. Pero bajo esta apariencia de perfección se esconde una intención maligna. Cada acción del anticristo será parte de un gran diseño para engañar y controlar. Manipulará los eventos globales para crear crisis que solo él pueda resolver, consolidando aún más su posición de poder. Sus soluciones vendrán con costos ocultos, erosionando lentamente las libertades personales y la autonomía. Establecerá un nuevo orden mundial, centralizando el poder de una manera que aparenta ser beneficiosa, pero que en última instancia sirve a sus oscuros propósitos. Esta serie calculada de engaños será tan convincente que incluso las personas más discernientes podrían ser tentadas a creer en sus falsas promesas. El anticristo explotará los deseos y temores más profundos de la humanidad, presentándose como el salvador del mundo mientras secretamente orquesta su caída. Su habilidad para engañar será su mayor arma, y su encanto cegará a muchos ante la verdadera naturaleza de sus intenciones. La desesperación del mundo por un héroe hará que sea demasiado fácil para él llevarlos por el mal camino, lejos de la verdad y hacia una trampa de consecuencias eternas. Pero bajo esta fachada se esconde una intención maligna de esclavizar y dominar. La Biblia nos advierte sobre este engaño en Apocalipsis 13, 16, 17, donde se dice que forzará a todas las personas, grandes y pequeñas, ricas y pobres, libres y esclavas, a recibir una marca en su mano derecha o en su frente, para que no puedan comprar ni vender a menos que tengan la marca.
Esta visión profética sugiere que la trayectoria actual de la deuda global y la inestabilidad económica no es solo un accidente, sino un preludio necesario para la ascensión del anticristo. Las crisis financieras sirven como catalizadores, creando las condiciones para su llegada. La tormenta perfecta para su surgimiento se está formando a medida que los países se hunden más en la deuda. Sus ciudadanos se vuelven más desesperados por una solución. En su desesperación se volverán a cualquiera que prometa alivio, incluso si eso significa sacrificar su libertad y autonomía. Imagina un mundo donde el sistema del anticristo está en funcionamiento. Las instituciones financieras, tal como las conocemos, serán obsoletas. Las monedas tradicionales serán reemplazadas por una moneda digital centralizada controlada por el régimen del anticristo. Esta moneda digital estará vinculada a la marca de la bestia, asegurando que cada transacción sea monitoreada y controlada. La privacidad se convertirá en algo del pasado. Cada aspecto de la vida será escrutado y regulado. El régimen del anticristo también usará este sistema para imponer lealtad y obediencia. Aquellos que rechacen la marca serán marginados, incapaces de participar en la economía y, finalmente, perseguidos. La marca no será solo un medio de control económico, será una herramienta de esclavitud espiritual. Aceptar la marca significará lealtad al anticristo y rechazo a Dios. Este es el objetivo final del anticristo: alejar a la humanidad de Dios y llevarla a la condenación eterna. Debemos entender la urgencia de esta situación. Las señales están por todas partes: el aumento de la deuda, el auge de las monedas digitales, la erosión de la privacidad y la creciente aceptación de la vigilancia son parte de un plan mayor. Como cristianos, estamos llamados a ser vigilantes y discernir. No debemos dejarnos engañar por las falsas promesas de prosperidad y paz ofrecidas por el anticristo. En su lugar, debemos confiar en Dios y mantenernos firmes en nuestra fe. ¿Cómo podemos prepararnos? Primero, debemos educarnos a nosotros mismos y a los demás sobre la verdadera naturaleza del anticristo y sus planes. El conocimiento es nuestra primera línea de defensa. Segundo, debemos fortalecer nuestra vida espiritual a través de la oración y la lectura de la Biblia. Nuestra relación con Dios será nuestro ancla en la tormenta venidera. Tercero, debemos resistir la tentación de conformarnos a los estándares del mundo y comprometernos a vivir de acuerdo con los principios de Dios. La batalla que enfrentamos no es solo económica o política, es espiritual. El ascenso del anticristo es parte de una lucha cósmica entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Aunque el anticristo pueda parecer poderoso e invencible, debemos recordar que su reinado es temporal. La Biblia nos asegura que Cristo regresará y triunfará sobre las fuerzas de la oscuridad. Nuestra esperanza no reside en las promesas efímeras del anticristo, sino en las promesas eternas de Dios. La creciente deuda global y la inestabilidad económica están preparando el escenario para su surgimiento. La gente siente que algo monumental está a punto de suceder. Este sentimiento no es una noción pasajera, sino una intuición persistente que muchos encuentran imposible de ignorar. Es como si una conciencia colectiva estuviera sintonizada con las señales de un cambio inminente, uno que promete ser profundo y transformador. Este sentido de aprehensión está fundamentado en el reconocimiento de que los niveles actuales de deuda son insostenibles y las presiones económicas crecientes no pueden ser ignoradas. A medida que la deuda nacional de los Estados Unidos supera los 35 billones y otros países siguen con cifras igualmente asombrosas, se vuelve cada vez más claro que estas cargas financieras no pueden mantenerse indefinidamente.
economistas y analistas advierten que estamos en curso de colisión con una gran crisis económica. La gente está siendo testigo de lo que solo puede describirse como el comienzo de los dolores. Hay un aumento notable en la inmoralidad, un desprecio flagrante por los estándares éticos y una erosión de los valores que una vez mantenían unida a la sociedad. El aumento de la violencia, la corrupción y la depravación no solo se reporta en las noticias, es visible en las comunidades, escuelas y lugares de trabajo. El tejido de la sociedad se está deshilachando y este declive moral es otro indicador de que estamos viviendo en tiempos sin precedentes. Al observar estas tendencias inquietantes, la gente no solo está mirando pasivamente, sino que está sintiendo activamente que estos son los últimos días desarrollándose ante sus ojos. El sentido de un evento significativo e inminente es casi palpable. Es una intuición constante, impulsada tanto por eventos observables como por una conciencia interna de que la historia está a punto de un cambio dramático. Este cambio anticipado es la venida de nuestro Señor Jesucristo, una esperanza ferviente que reside profundamente en los corazones de los verdaderos creyentes. Hoy en día, los cristianos nacidos de nuevo en todo el mundo se encuentran en completo acuerdo con Juan al concluir el penúltimo versículo de la Biblia, declarando apasionadamente: «Sí, ven, Señor Jesús». Este grito sincero resuena desde lo más profundo de sus almas, anhelando el regreso de su Salvador. La idea del cielo, con su belleza indescriptible y paz eterna, llena sus corazones con un anhelo abrumador. Esta promesa celestial es lo que sus espíritus desean por encima de todo. Al observar los eventos que se desarrollan en el mundo, los cristianos se arrodillan en oración, repitiendo la ferviente súplica de Juan: «Sí, ven, Señor Jesús». Esta oración no es solo una repetición de palabras, sino una expresión profunda de fe y esperanza. Esta anticipación colectiva une a los creyentes, creando un poderoso sentido de comunidad y propósito compartido. Su fe inquebrantable en Jesucristo los sostiene, brindándoles fuerza y coraje para enfrentar los desafíos de la vida mientras esperan su glorioso regreso. Sus corazones están llenos de esperanza, sabiendo que el cumplimiento de esta promesa divina traerá bendiciones inimaginables y paz eterna. Así que con cada fibra de su ser continúan orando y creyendo: «Sí, ven, Señor Jesús». En este contexto, el escenario del anticristo surgiendo de la crisis financiera se convierte no solo en una posibilidad distante, sino en una realidad inminente. La creciente deuda global y la inestabilidad económica están preparando el escenario para su surgimiento. En un mundo donde los sistemas financieros tradicionales están colapsando bajo el peso de una deuda insuperable, la gente está desesperada por soluciones. Esta desesperación crea un terreno fértil para que un líder carismático se levante y se presente como el Salvador del mundo. El anticristo explotará esta desesperación, posicionándose como el solucionador definitivo de problemas. Sus soluciones parecerán casi milagrosas, proporcionando alivio de las cargas financieras que han plagado a las naciones durante décadas. Ofrecerá estabilidad en medio del caos, prosperidad ante el colapso económico y paz en un mundo lleno de conflictos. A simple vista, parecerá ser el líder que la humanidad ha estado anhelando, un faro de esperanza en tiempos oscuros. Sin embargo, esta aparente benevolencia será una fachada. El ascenso del anticristo al poder será una serie calculada de engaños meticulosamente diseñados para atrapar al mundo. Cada movimiento será deliberado, diseñado para ganar los corazones y mentes de las personas en todo el mundo. Como cristianos, debemos reconocer estas señales y entender sus implicaciones.
Estamos llamados a ser vigilantes, a educarnos a nosotros mismos y a los demás sobre la verdadera naturaleza del anticristo y sus planes. Los últimos meses de 2024 prometen ser los más tensos y preocupantes de la historia reciente de la humanidad. Esto se debe a que una serie de eventos de proporciones globales están a punto de ocurrir y cambiar el rumbo del mundo para siempre. Recientemente, todos quedaron en shock con el atentado contra la vida del candidato Donald Trump. Por poco no perdió la vida y ahora es el favorito en la contienda contra Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos. Además, el mundo está al borde de lo que muchos llaman una tercera guerra mundial, con la tensión entre rusos y ucranianos, israelíes y extremistas islámicos aumentando cada día más y afectando a más países. También se espera que una crisis económica pocas veces vista en la historia se instale primero en las grandes naciones y luego se extienda a otros países. Ante todo esto surgen las preguntas: ¿qué va a pasar con el mundo a partir de ahora? ¿Cuál será el impacto en la economía y en nuestras vidas? ¿Será que el anticristo se revelará en cualquier momento? En este video no solo voy a responder estas preguntas, sino que también voy a mostrarte una perspectiva totalmente nueva y de acuerdo con la palabra de Dios sobre todo lo que ha estado sucediendo últimamente y que te tiene preocupado, con miedo y ansioso. Te voy a decir lo que nadie está diciendo sobre los eventos mundiales, así que quédate conmigo hasta el final. Soy el pastor Antonio Jr. y antes de comenzar, solo te pido que te suscribas a mi canal porque quiero ayudarte en tu caminar con Dios todos los días. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos allá. Desde que el hombre desobedeció la orden de Dios en el Edén y comió del fruto del árbol del conocimiento, el mundo siempre ha pasado por crisis, conflictos y momentos de tensión y miedo. Pero es difícil imaginar una época en la que tantas cosas amenazantes para el futuro de la humanidad estén sucediendo al mismo tiempo como en los días de hoy. Por eso, déjame decirte algo que Dios me ha urgido mucho a compartir contigo. No te enfoques en las teorías sobre qué organización secreta está tratando de gobernar el mundo en las sombras. Podríamos decir aquí que un nuevo orden mundial está trabajando para dominar el planeta, o que los Illuminati van a empezar a poner su plan en práctica y preparar el terreno para la llegada del anticristo. Pero eso no te traerá paz, al contrario, solo traerá más inquietud a tu corazón. Lo primero que necesitas saber es que sí existe una fuerza que gobierna el mundo, y esa fuerza es el diablo. Todos los grupos que se oponen a la Biblia y no reconocen que Jesús es el Hijo de Dios que murió en la cruz y resucitó, son usados por el enemigo. Observa el aviso que nos da el apóstol Pablo. Amados, no crean en cualquier espíritu, sino examinen para ver si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pueden reconocer el Espíritu de Dios de esta manera: todo espíritu que confiesa que Jesús Cristo vino en carne procede de Dios, pero todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Ese es el espíritu del anticristo, del cual han oído que viene y ahora ya está en el mundo. Miren esto, hermanos. Esto muestra que la organización que manipula el mundo no es humana, es espiritual. El espíritu del anticristo ya está en el mundo y todos debemos estar alertas para no ser engañados por él. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra Satanás y sus demonios. Aunque existan los Illuminati, ellos no son más poderosos que Dios, así que no debemos tenerles miedo. Entiendo que podemos sentirnos impotentes con tantas noticias de que el mal se está extendiendo por el mundo y que somos manipulados por organizaciones tan poderosas.
Pero Jesús dijo que el diablo, el príncipe de este mundo, ya está condenado. Él intenta parecer fuerte, pero sabe que su destrucción está cerca y por eso está haciendo de todo para llevar a las personas a la perdición. Como mencioné, está muy claro que existe una batalla espiritual en curso. Sentimos esto cuando miramos el mundo a través de la perspectiva de la Biblia. La Tierra está agitada, no solo por los cambios climáticos, sino también por los últimos eventos y por lo que aún puede suceder este año. Primero, porque las elecciones en Estados Unidos, que ya prometían ser unas de las más significativas de todos los tiempos, se han vuelto aún más relevantes después de que el expresidente y candidato a la reelección, Donald Trump, escapó de la muerte por solo 5 centímetros. Ahora, el mundo entero mira a Estados Unidos y se pregunta ansiosamente qué pasará en las elecciones de noviembre. ¿Cómo quedará el mundo si Trump realmente gana? En cuanto a las guerras, tanto la de Rusia contra Ucrania como la de Israel contra los extremistas islámicos, la situación está muy lejos de terminar. De hecho, el riesgo de que grandes potencias como Estados Unidos, China, Corea del Norte y los miembros de la OTAN entren en estas guerras y generen un enorme conflicto mundial es muy alto y aumenta cada día. Además, otras preguntas invaden nuestra mente. ¿Qué pasará con la economía? ¿Seguirá subiendo la inflación? ¿Tendremos trabajo y dinero para comprar comida y mantener a nuestras familias? ¿La inteligencia artificial nos quitará nuestros empleos? Son tantas preguntas y casi ninguna respuesta, ¿verdad? Lo que más vemos en Internet hoy en día son personas y medios exagerando cada evento, buscando audiencia y también para esparcir miedo en la población, bajo la influencia de Satanás. El diablo tiene una gran influencia en este mundo y controla la opinión de la mayoría de las personas. Es por eso que la Biblia dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de esta era ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Con todos los eventos recientes, hay muchos predicadores diciendo, por ejemplo, que estamos presenciando el inicio de la guerra de Gog y Magog, una batalla profetizada en Ezequiel 38 y 39, en el Antiguo Testamento y también en Apocalipsis capítulo 20. Hermanos, sinceramente, creo que quienes hablan de esta profecía como si estuviera sucediendo ahora, o no saben interpretar correctamente las Escrituras, o actúan de mala fe para aprisionar al pueblo de Dios con miedo y no con fe. Esto se debe a que esa profecía habla de una batalla que ocurrirá 1000 años después de que Jesús regrese a la tierra, derrote al anticristo y al falso profeta, aprisione a Satanás y establezca su reino en este mundo. También hay quienes dicen que estamos a punto de vivir la profecía de 1 Tesalonicenses 4, donde el apóstol Pablo dice que Jesús descenderá del cielo y al son de la voz del arcángel y la trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán y luego los vivos serán llevados junto con ellos. Serán arrebatados con Él en las nubes y se encontrarán con el Señor en el aire. Esta profecía a menudo se usa fuera de contexto. El apóstol Pablo se refiere aquí a un momento que solo ocurrirá durante la gran tribulación, cuando Israel esté siendo perseguido y rodeado por las naciones del mundo. Entonces, los judíos reconocerán que Cristo es el Hijo de Dios y clamarán: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor». Jesús volverá para rescatar y salvar a todos los que hayan creído en Él como el único y suficiente Salvador. Por eso, quiero darte un consejo. No creas todo lo que escuchas y ves. Busca profundizar en el conocimiento de la Biblia. Dios quiere que recuerdes que, sin importar lo que esté pasando en el mundo o lo que pueda suceder en el futuro, no debes temer. Aunque el resto del mundo esté ciego y no pueda ver la luz que solo existe en Jesús. Amén. Estamos presenciando una crisis diplomática entre las naciones, sí. Estamos viendo hambre, pestes y terremotos
en varios lugares, como mencionó Jesús en Mateo capítulo 24, pero ¿debemos preocuparnos? No, y aquí está el porqué. Primero, por la palabra de Dios. Segundo, por el amor y la fidelidad del Señor. Tercero, porque tenemos el Espíritu Santo. En estos tiempos de incertidumbre, no debes preocuparte porque la Biblia ya nos ha contado el futuro y sabemos cómo termina. Cristo mismo dijo que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos, es decir, no nos abandonará. Lo que debe darte paz es que Dios siempre ha defendido a sus hijos. Él siempre ha sido fiel, siempre ha rescatado a quienes confiaron en Él. En el libro de Génesis, cuando el mundo entero estaba lleno de maldad y perversidad, el Señor preservó a Noé y a su familia, protegió a quienes confiaron en Él. Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, Dios preservó a Lot y a su familia. En el Éxodo, cuando pasó el ángel de la muerte, protegió a los israelitas que pusieron la sangre del cordero en sus puertas. Es decir, Dios tiene un historial de proteger y cuidar a sus hijos. Entonces, mi querido hermano y hermana, no te preocupes por nada. El Señor te está diciendo hoy que vivas por fe y confíes en Él en todo momento, pero el diablo quiere lo contrario para ti y para mí. Quiere que estés ansioso y con mucho miedo de enfrentar la vida. Cuando dejas que eso suceda, empiezas a ir en contra de la palabra de Dios y te llenas de ansiedad, preocupado por lo que vas a comer, beber, vestir y cómo vas a pagar tus cuentas. Eso es lo que el diablo quiere, que dejes de confiar en el cuidado de Dios y empieces a actuar por tu cuenta. Una persona que no se deja intimidar por lo que ve suceder en el mundo, sino que es guiada por su fe en las promesas del Señor, no puede ser vencida por el diablo. Por eso, cuando te sientas inseguro, di: sí, Dios, creo que eres mucho más grande que cualquier problema. Tú eres mayor que los acontecimientos de este mundo. No veo un camino delante de mí, pero creo que estás guiando mis pasos. Y entonces Dios te dice: hijo mío, no tengas miedo. Conozco tus dolores y dificultades, y te voy a ayudar. Hermanos, esta es una promesa para esos momentos en la vida cuando sientes que no puedes soportar tanta presión. Dios te está pidiendo que dejes de lado la ilusión de que eres tú quien está en control. Mientras intentes resolver todo a tu manera, Dios no intervendrá. Así que descansa y confía. Si has llegado hasta aquí, es porque el Señor tiene un plan para tu vida y quiere usarte para consolar y animar a las personas a tu alrededor. Amén. El mundo puede estar en crisis, pero tú estás en Cristo y eso hace toda la diferencia. Nunca lo olvides. Soy el pastor Antonio Jr. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares y suscríbete a mi canal. Te espero en el próximo video. Que Dios te bendiga poderosamente. Para la mayoría de las personas, no solo los estadounidenses, existe el temor de que esta elección sea un punto de inflexión. Algunas de las preguntas que la gente se hace son: ¿qué sucederá después? ¿Quién intervendrá? ¿Qué pasará después de noviembre? Sí, para muchos estadounidenses, esta elección está resultando ser una de las más importantes de sus vidas. Por eso, me gustaría ofrecer una perspectiva bíblica sobre algunos de los principales desarrollos que están ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Por qué es importante ver los asuntos mundiales actuales a través de una lente bíblica? Porque muchas personas llenarán sus mentes con las opiniones de diferentes comentaristas políticos. Otros serán influenciados por las muchas teorías y conspiraciones que existen. Y luego hay un tercer grupo de personas, aquellos que simplemente esconderán la cabeza en la arena porque tienen miedo de lo que pueda suceder en el futuro.
Primero, permítanme decir que parece que cada día estamos viendo grandes eventos en el escenario mundial y con tantas personas enfocadas en la arena política, todos debemos ser conscientes de que, en tiempos como estos, al diablo le encanta dividir y sembrar desarmonía y odio entre las personas. Tengan cuidado de no dejarse llevar por esta especie de frenesí político dividido. Como hijos de Dios, la Biblia nos llama a amar como Cristo y a amar a nuestro prójimo sin importar sus afiliaciones políticas. Entiendo que muchos de nosotros tenemos preocupaciones genuinas, como quién puede traer paz y estabilidad. Bueno, solo Jesús puede. Algunos pueden preguntarse cuál es la trayectoria del país y la respuesta es que solo Dios lo sabe. Y como hijos de Dios debemos vivir nuestras vidas con nuestra confianza firmemente puesta en Dios. Ahora, si hay más giros y vueltas en los próximos meses, si hay disturbios o incertidumbre económica, si hay más y más voces añadiéndose a la conversación sobre Estados Unidos como nación y la dirección en la que se dirige, recuerden que nuestro Señor y Salvador es más grande que cualquier político, cualquier funcionario del gobierno o cualquier institución mundana. Sí, esta elección tendrá consecuencias de largo alcance que podrían impactar nuestras vidas y las de otras personas. Sin embargo, el seguidor de Cristo debe recordar que los reinos de los hombres vienen y van, pero el reino de Cristo es eterno. Hombres y mujeres ocupan diversos puestos de poder en este mundo, pero solo hay uno que se sienta en el trono por encima de todos los tronos. El Salmo 22-28 dice que el reinado pertenece al Señor y Él gobierna sobre las naciones. Dios está en control. Él está en control hoy. Quiero animarte a confiar en Dios. ¿Qué más necesita ver la Iglesia antes de darnos cuenta de que estamos cerca del regreso de Cristo? Muchas veces, cuando la gente piensa en los últimos días, piensa en señales como guerras, terremotos, pestilencias y el anticristo. Y eso es correcto. Debemos ser conscientes de esas cosas, pero hay otras señales de las que se habla mucho menos, pero que son igual de importantes. Antes de que aparezcan falsos profetas en el escenario mundial diciendo ser el Mesías, antes de que las hambrunas y las plagas devasten países, antes de que naciones y reinos se enfrenten, esto es lo que Jesús dijo al advertir a sus discípulos en Lucas 21, 11-17. Habrá grandes terremotos y en muchos lugares hambre y pestilencias. Habrá cosas espantosas y grandes señales del cielo. Pero antes de todo esto, habrá un tiempo de gran persecución. Serán arrestados, llevados a las sinagogas y encarcelados. Serán juzgados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Pero esto será una oportunidad para hablar de mí. Así que no se preocupen de antemano sobre cómo responder a los cargos contra ustedes, porque yo les daré las palabras correctas y tal sabiduría que ninguno de sus oponentes podrá replicar ni refutar. Incluso aquellos más cercanos a ustedes, sus padres, hermanos, parientes y amigos, los traicionarán. Incluso matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por ser mis seguidores. Pero ni un solo cabello de su cabeza se perderá. Si se mantienen firmes, ganarán sus almas. Aumentará la persecución, porque Jesús advirtió a la Iglesia que antes de su regreso, los enemigos de Dios perseguirán a los cristianos. En la historia cristiana hay muchas historias de persecución. Me acuerdo de Richard Wurmbrand, un hombre que fue perseguido por el régimen comunista en Rumanía a principios del siglo XX. Fue encarcelado, golpeado, hambriento, interrogado y amenazado durante 14 años, todo porque no renunció a Jesucristo. Mientras estaba en prisión, continuó predicando a los reclusos y guardias, y al final de su vida, muchos de los guardias que lo interrogaron y torturaron se convirtieron en cristianos. Vieron a Jesucristo en Richard. También recuerdo a Corrie ten Boom, una mujer que fue usada poderosamente por Dios durante la Segunda Guerra Mundial.
Esta mujer pasó por cosas horribles y sufrió pérdidas inimaginables, pero al final de todo, dijo algo poderoso que me gustaría compartir contigo hoy. Si miras al mundo, te angustiarás. Si miras dentro de ti, te deprimirás. Si miras a Dios, estarás en paz. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para sufrir por Cristo? Según la advertencia en Lucas 21, Jesús nos dijo que nos arrestarían y nos perseguirían, entregándonos a las sinagogas y prisiones y llevándonos ante reyes y gobernadores por su nombre. Nos advirtió que seríamos traicionados y entregados incluso por padres, hermanos, parientes y amigos. Si un soldado se parara frente a ti y te pidiera que perdieras tu vida o la salvaras renegando de Jesucristo, ¿qué harías? Si una institución te dijera que no pueden tratar a tus hijos ni darles medicina a menos que renuncies a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ¿qué harías? Si un banquero llamara a tu puerta y te dijera que tienes dos opciones: enfrentarte al desalojo o renunciar a Cristo y mantener tu hogar, ¿qué harías? Hay cristianos en todo el mundo que han tenido que enfrentar esta realidad, y muchos eligieron sufrir por Cristo. Aquellos que lo hicieron, la Biblia les asegura que habrá una recompensa eterna en el cielo. Ahora, por un momento, quiero que consideres las últimas palabras de Jesús registradas en la Biblia. Sus palabras finales en el libro de Apocalipsis se encuentran en el capítulo 22:20, que dice: el que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Las palabras finales son importantes. Una persona en su lecho de muerte siempre tendrá algunas palabras finales emocionalmente significativas para decir a sus seres queridos. Valoramos las últimas palabras de los seres queridos fallecidos. Damos gran importancia a las últimas palabras de personas importantes. Incluso aparte de la muerte, enfatizamos las últimas palabras. Si un discurso debe ser significativo, debe tener una conclusión poderosa. Un gran libro puede arruinarse con un mal final. Sí, las últimas palabras son importantes. ¿Cuánto más importantes son las últimas palabras de Dios? Ahora, Dios no está muerto ni ausente, pero las palabras de Dios son eternas y siempre actuales. La voluntad revelada ha sido completada. Dios ha entregado en las Escrituras todo lo que se necesita para la vida y la piedad. El Señor ha dotado a la humanidad con el acceso al conocimiento necesario para el perdón, la reconciliación y la vida eterna. El proceso de darnos su palabra no fue una tarea pequeña. Dios utilizó a docenas de hombres a lo largo de 15 siglos para escribir las Escrituras. Entonces, ¿cómo eligió Dios terminar esta obra monumental que llamamos la Biblia? Sin duda, las últimas palabras de la Biblia son de gran importancia. Cuando llegamos al final de la palabra de Dios, los versículos finales del último capítulo del último libro de la Biblia, encontramos algo viejo pero nuevo. Encontramos un concepto presente desde las primeras páginas de la Biblia, pero esta vez con un significado aún mayor. Encontramos una promesa y una advertencia, una promesa de bendición o maldición, una invitación a la vida y una advertencia de muerte. En Apocalipsis 22:12, Jesús dice: «Y he aquí vengo pronto, y mi recompensa conmigo para dar a cada uno según sea su obra». Dado que estas palabras tienen casi 2000 años, podemos preguntarnos sobre la promesa del Señor de venir pronto. Por supuesto, debemos recordar que nuestra percepción del tiempo es muy diferente a la del Señor, como nos recuerda 2 Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Además, la eternidad llega rápidamente para todos nosotros. Muchos han sido sorprendidos por la muerte sin estar preparados. Los años pasan rápido para todos nosotros. Incluso si el Señor demora su segunda venida, nuestra cita con la eternidad no está lejos.
Debemos escuchar y obedecer al Señor con urgencia. Jesús promete que está trayendo su recompensa. Esto puede ser un gran consuelo o un gran terror. La palabra recompensa puede referirse a un salario. Para los que son fieles a Jesús, la recompensa será bendición y vida. Aquellos que persisten en la rebelión recibirán el salario de su pecado, la muerte eterna. El apóstol inspirado Juan nos ayuda a entender quién recibirá una bendición o una maldición. En Apocalipsis 22, 14, 15 escribe: «Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira». Todos quieren ser bendecidos. Los versículos finales de la Biblia nos recuerdan el camino hacia la bendición, la fidelidad a Jesús. Cuando el Señor regrese, restaurará el acceso al árbol de la vida, pero solo para aquellos que lo siguieron. Los que persisten en la mundanalidad y el pecado no serán bendecidos, sino que quedarán afuera. Para este grupo no habrá acceso al árbol de la vida ni entrada en la ciudad celestial. Su destino será estar afuera, separados para siempre de la bondad de Dios. Luego, en Apocalipsis 22:17, encontramos una última y hermosa invitación. Y el espíritu y la esposa dicen: «Ven», y el que oye diga: «Ven», y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Nadie entra en el palacio de un rey sin una invitación. Afortunadamente, el Rey de Reyes ha emitido una invitación abierta para todos. Cualquiera que esté dispuesto a escuchar la invitación del Señor es bienvenido. Cualquiera que tenga sed de justicia puede aceptar la invitación. Cualquiera que desee la vida eterna puede tener ese deseo cumplido. ¡Qué invitación tan adecuada! Aquí, al final de las Escrituras, desde Génesis en adelante, la Biblia registra la caída del hombre y el plan de Dios para reconciliar todas las cosas. Tomó siglos y grandes sacrificios, pero Dios cumplió su promesa en el jardín de aplastar la cabeza de la serpiente, donde la historia comienza con un ángel guardando el árbol de la vida del hombre. Termina con una invitación al hombre para disfrutar del árbol y el agua de la vida una vez más. Pero esta invitación viene con una advertencia. Dios ha iluminado el camino hacia la vida eterna a través de su palabra. Si decidimos que podemos caminar por un mejor camino, estamos muy equivocados. Apocalipsis 22, 18 y 19 advierte que si añadimos a la palabra de Dios, Él nos añadirá las plagas escritas en el libro. Y si quitamos de la palabra, nuestra invitación al árbol de la vida y a la presencia de Dios también será quitada. La palabra de Dios termina con una hermosa invitación, pero también subraya la importancia de la palabra. Si queremos bendición y vida eterna, debemos confiar verdaderamente en el Señor, confiar en su palabra y hacer nuestro mejor esfuerzo para obedecerla. Ignorar la palabra de Dios, vivir a nuestra manera según nuestras propias reglas y deseos, es rechazar la invitación graciosa de Dios. Las últimas palabras de Jesús en todas las Escrituras son: «Ciertamente vengo en breve». Esa promesa provocará alegría y esperanza, o miedo y terror. Cuando Juan escuchó esa promesa, proclamó: «Amén. Ven, Señor Jesús». Esas son palabras de esperanza. Pero, ¿qué pasaría si Jesús cumpliera su promesa hoy? Para los que no están preparados, sus últimas palabras serán de arrepentimiento y desesperación. Pero para los fieles en Cristo, sus últimas palabras en esta vida seguramente serían proclamaciones de alegría, celebraciones de esperanza y liberación realizadas. Si Jesús regresara hoy, ¿cuáles serían tus últimas palabras? Como cristianos, ¿creemos que Dios puede y nos advierte cuando estamos en peligro o cuando necesitamos hacer cambios en nuestras vidas? A menudo,
Dios puede y nos advierte a través de las Escrituras. La palabra de Dios es una herramienta poderosa para guiarnos y advertirnos de posibles peligros y trampas. En 2 Timoteo 3, 16, 17, la Biblia dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios tiene varias advertencias sobre cada área de tu vida. Cuando se trata de tu corazón, la palabra de Dios te dice que lo guardes con toda diligencia, porque de él mana la vida. Cuando se trata de las personas que te rodean, en Romanos 12 nos dice que hagamos todo lo posible para vivir en paz con todos. Cuando se trata de tus pensamientos, la palabra de Dios te dice que lleves cautivo todo pensamiento y lo hagas obediente a Cristo. Cuando se trata de tu actitud, la palabra de Dios nos da las bienaventuranzas en Mateo 5. Y cuando se trata de cómo vivimos nuestras vidas, la Biblia contiene varias advertencias sobre las consecuencias del pecado y la desobediencia, así como orientación sobre cómo vivir una vida que agrada a Dios. Para aquellos que viven en pecado, se nos advierte que la paga del pecado es muerte. Para aquellos llenos de orgullo, se nos advierte que el orgullo precede a la caída. Para aquellos que viven en rebelión, se nos dice que no endurezcamos nuestros corazones. Para aquellos que son rencorosos, la Biblia nos advierte sobre los peligros del rencor y la amargura. Así que a lo largo de la palabra de Dios, se nos han dado estas advertencias que están destinadas a guiarnos a través de la vida y mantenernos en el camino correcto. Otra manera en que el Señor nos advierte es a través del Espíritu Santo. Dios nos habla a través del Espíritu Santo, quien nos guía y nos convence del pecado. En el libro de Juan, Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. El Espíritu Santo puede ser esa voz pequeña y suave que te habla y convence tu corazón del pecado. John Piper una vez dijo sobre el Espíritu Santo que Él es la manera en que Dios nos habla y nos dirige en el camino de la obediencia. Además de esto, Dios puede usar las circunstancias de nuestras vidas para advertirnos o guiarnos en una dirección diferente. Por ejemplo, podemos experimentar una serie de contratiempos u obstáculos que dejan claro que estamos en el camino equivocado. O tal vez Dios cierra una puerta que pensábamos que estaba abierta para nosotros. En Romanos 8:28, Pablo escribe: Y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman, que han sido llamados según su propósito. Incluso en circunstancias difíciles, Dios nos guía y nos muestra su voluntad. Dios puede guiarnos hacia su voluntad para nuestras vidas. Su mano está en cada detalle de nuestras vidas, aunque a veces no lo sintamos así. En conclusión, Dios puede advertirnos de diversas maneras, incluyendo las Escrituras, el Espíritu Santo y las circunstancias. Como cristianos, es importante estar abiertos a la guía de Dios y buscar su sabiduría en todas las áreas de nuestras vidas. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros y podemos confiar en que nos guiará y advertirá en el camino. Si el enemigo puede hacernos prestar más atención a los problemas de la vida, en lugar de prestar atención a quien puede resolver esos problemas, estamos efectivamente rindiéndonos al mundo. Dios nos dijo que nos transformáramos mediante la renovación de nuestra mente para que podamos conocer la buena y perfecta voluntad de Dios, según Romanos 12:2. El enemigo hará todo lo posible para atacar nuestra mente y hacernos tropezar. Quiere traer confusión para que caigamos en los deseos de nuestra propia carne. La condenación es un arma efectiva del enemigo para tratar de destruir la mente del creyente. Cuando sentimos que todo lo que hacemos es fallar, se vuelve más fácil caer en la tentación porque creemos que eso es lo que hacemos de todos modos.
Pero Dios dijo que el que está en mí es más grande que el que está en el mundo. La mente de Cristo que reside en nosotros es más fuerte que la tentación que el enemigo trae para tratar de destruir nuestras mentes conscientes. Cuando todo lo demás falla, el diablo intentará usar las circunstancias para desviarnos del camino. Quiero que prestes atención a algunos de los pequeños detalles sobre cómo vives tu vida. Un orador lo dijo de esta manera: todos somos impulsados por la mente, porque la Biblia dice en Proverbios, como piensa el hombre en su corazón, así es él. Así que te insto a vivir tu vida cristiana con pensamientos puros. Rechaza todo lo que sea impuro y desecha todos los pensamientos corruptos. La verdad es que tú y yo no tenemos garantizado un día más. Nuestro tiempo en esta tierra es breve y debido a esto debemos aprovechar cada oportunidad para vivir correctamente, vivir con pasión por Cristo. Hay una mentira que el diablo nos dice y que creo que es la más grande y peligrosa mentira en la que muchas personas caen. La mentira que nos dice es que tienes tiempo. Nos hace creer que tenemos tiempo para arrepentirnos por lo que seguimos pecando. Nos hace pensar que podemos ponernos bien con Dios más tarde. Nos dice que podemos seguir viviendo como queramos y no preocuparnos por Dios ni por cambiar nuestra vida todavía, que lo hagamos mañana. Esta es una mentira fácil de creer porque es cómoda. Nos hace sentir una falsa seguridad pensando que podemos tenerlo todo sin necesidad de cambiar. No nos exige ninguna acción, no nos exige crucificar la carne, pero sí nos permite seguir viviendo la vida en nuestros propios términos sin detenernos a evaluar hacia dónde nos dirigimos. Es una mentira que nos dice que somos libres para perseguir el dinero, el poder o las relaciones, o cualquier cosa que pensemos que nos satisfará. Pero la realidad es que en cualquier momento estamos a un segundo de la eternidad, ya sea cielo o infierno. Necesitamos recordar siempre que lo que hacemos hoy, mientras estamos aquí, vivos y respirando, afectará nuestro mundo futuro. Mateo 6:33 lo dice así: pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Otra traducción dice: pero primero y más importante, buscad, apuntad y esforzaos por su reino y su justicia, su manera de hacer y ser correctos, la actitud y el carácter de Dios. Y todas estas cosas también os serán dadas. Para poner esto en perspectiva, se nos está diciendo que elijamos a Jesucristo en un mundo que lo rechaza. Se nos llama a vivir una vida justa en un mundo hostil. Estar en el campamento de Dios significa que Jesucristo reina y gobierna en tu vida. No hay otro Dios al que te inclines más que Jesús. Vivir una vida justa en un mundo hostil significa que Jesús tiene la autoridad sobre las decisiones que tomas. Él gobierna tu vida mental, es el factor motivador detrás de tus acciones y hechos. Este es realmente el punto que intento destacar. Las voces a las que escuchas diariamente, ¿de quién son? ¿Qué están diciendo? ¿Qué tipo de espíritu hay detrás de ellas? Estamos expuestos a tantas voces diferentes en este mundo y necesitamos proteger nuestros oídos. ¿Qué tipo de voz te atrae? Te animo a buscar la voz de Dios. Su voz es distintiva, clara y más afilada que cualquier espada de dos filos. Su voz expulsa el pecado, derrota todo tipo de demonio, resucita a los muertos, sana corazones rotos, cura enfermedades, restaura y repone todo lo perdido y definitivamente aplasta el miedo. Su voz es impresionante y poderosa. Ninguna cosa oscura puede desafiarla. Cuando Dios habla, las cosas cambian y se convierten en lo que Él dice. Así que te animo a dejar de escuchar otras voces. Deja de escuchar a los fariseos de hoy, a los tomases dudosos y a los predicadores que solo buscan hacerte sentir bien. Busca la voz de Dios, una voz que te llevará a la salvación y a la eternidad.
Busca la voz de Dios, una voz que te llevará a la salvación y a la eternidad. Su voz te guiará a través de las dificultades y te dará la fuerza para enfrentar cualquier desafío. En un mundo lleno de ruido y distracciones, es vital que afinemos nuestros oídos para escuchar la voz del Señor. Dios habla de muchas maneras. A veces es un susurro suave en nuestros corazones. Otras veces es a través de las Escrituras o de personas piadosas en nuestras vidas. Él puede usar nuestras circunstancias, tanto buenas como malas, para dirigirnos hacia su propósito. Es crucial que estemos atentos y abiertos a su guía. En Juan 10:27, Jesús dice: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen». Esta declaración es una promesa y una garantía. Si pertenecemos a Cristo, podemos estar seguros de que Él nos hablará y nos guiará. Sin embargo, debemos estar dispuestos a escuchar y seguir su voz, incluso cuando nos lleve por caminos difíciles o inesperados. El enemigo, por otro lado, tratará de distraernos y desenfocarnos. Él utilizará el miedo, la duda y la tentación para apartarnos del camino de Dios. Es por eso que debemos fortalecer nuestra fe y mantenernos firmes en nuestra relación con el Señor. Debemos renovar nuestras mentes diariamente con la palabra de Dios y permitir que su verdad moldee nuestros pensamientos y acciones. Además, debemos rodearnos de una comunidad de creyentes que nos apoyen y nos desafíen a crecer en nuestra fe. La iglesia es un lugar donde podemos encontrar ánimo, corrección y apoyo mientras buscamos seguir a Cristo. No debemos subestimar el poder de la oración y la adoración en nuestra vida diaria. Estas prácticas nos ayudan a mantenernos conectados con Dios y a discernir su voz en medio del caos del mundo. Finalmente, debemos recordar que nuestra esperanza y confianza están en el Señor. Proverbios 3:5-6 nos dice: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas». Esta promesa nos asegura que cuando ponemos nuestra confianza en Dios y buscamos su guía, Él nos dirigirá por el camino correcto. Vivir una vida cristiana fiel no siempre es fácil, pero es la única manera de experimentar la verdadera paz y satisfacción que viene de seguir a Jesús. Así que, en todo momento, busquemos la voz de Dios, sigamos sus mandatos y vivamos de manera que glorifique su nombre. Al hacerlo, encontraremos la bendición y la vida eterna que Él ha prometido.